Ahí se Ok, puede ver. muchas gracias por permitirme la ocasión de estar aquí. Bueno, siempre, aunque me pongo nervioso con las pláticas, pero bueno, al final de cuentas es parte de nuestro trabajo. Estamos en el tema de análisis de Fourier con integración generalizada. Yo soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, el campus Iztapalapa. La Universidad Autónoma Metropolitana tiene varios campus y en el que estoy yo corresponde a Iztapalapa. Y bueno, tengo varios años trabajando ahí en el Departamento de Matemáticas y ya varios años específicamente en análisis de Fourier. Bueno, unos cuantos años, digamos. Bueno, los temas que no puedo, a ver, quiero quitar, ok, ok, ya. Oye, el contexto de esta plática es teoría de integración de Gensto-Kurzweil, el análisis de Fourier y la teoría de operadores. Bueno, la teoría de integración es un tema una teoría que siempre se está renovando. Continuamente aparecen nuevas teorías que hacen que tengamos que comparar las teorías nuevas con las antiguas, ¿no? En el caso de la teoría de Gensto-Kurzweil, es interesante de por sí porque da un enfoque, digamos que le da la razón a Riemann, en cierta forma de decirlo, quizá no, a algunas personas no les gustaría que lo dijera así, pero bueno, es la teoría de integración de Gensto-Kurzweil retoma el concepto de la integral de Riemann con un ligero cambio que, bueno, pero esencial que no es fácil o que no es trivial, en el sentido de que la delta que aparece en una partición de Riemann, en vez de tener una constante delta positiva que correspondería a la norma de la partición en una suma de Riemann, ahora aparece una función no negativa que va a estar relacionada a través de lo que se llaman etiquetas asociadas al subintervalo de la partición, ¿no? Bueno, no entraré en detalles de esto porque no es esencial para lo que quiero decir en adelante. Lo que es importante es que... no sé manejar esto. Lo que es importante es que, bueno, pues aquí aparece la suma de Riemann, usual, digamos usual, evaluada en un punto en el intervalo. Esto es muy parecido a las sumas de Riemann, o es una suma de Riemann. Lo importante es que ahora aparece una función positiva definida sobre el intervalo de integración. Y se denota de la misma forma que antes, pues la integral respectiva, ¿no? ¿Cuál es lo esencial, al menos para lo que quiero decir hoy? Pues que esta integral contiene a la integral de Riemann,
a la integral impropia de Riemann y a la integral de Lebesgue. Que además estas integrales, que es una integral, una función que sea Riemann integrable, pues va a ser también integrable en este sentido, en el sentido de Henstock. Una integral impropia, pues va a ser también una integral de Henstock y su valor van a coincidir la integral, digamos, la integral impropia de Riemann o la integral de Lebesgue en un intervalo dado, puede ser acotado o no acotado, pues va a coincidir con la integral en el sentido de Henstock-Kurzweil, ¿sí? Eso es lo esencial que necesitamos, que necesito, ¿no? Saber para lo que sigue. Y bueno, esta integral se desarrolló más o menos por, si bien recuerdo, 1940, algo así, a mediados del siglo pasado, ¿sí? Bueno, entonces, ahora entrando ya más en materia, pues de lo que se trata es de la transformada de Fourier. Con otro punto. Se trata consideramos la transformada de Fourier definida sobre el espacio clásico de Lebesgue. Y pues esta integral la podemos tomar en el sentido de Lebesgue, cuando estamos tomando funciones f en L1. Entonces tenemos que la transformada de Fourier inicialmente se puede definir en L1 o es el método, digamos, usual. Y después, pues, haciendo análisis, pues podemos extender la transformada de Fourier sobre todo los espacios LP, para P entre 1 y 2, y su rango cae en LQ, donde 1 entre P más 1 entre Q es igual a 1, ¿sí? Y bueno, cuando P es igual a 1, pues el codominio es el infinito. Entonces, de hecho, nada más menciono esta descomposición que se tiene, dada una función en LP, podemos escribirla como una función en L1 intersección LP más una función en L2 intersección LP. Sí, es un resultado sencillo que se usa para extender la transformada de Fourier inicialmente en L1 a extenderla a todo LP. ¿Sí? Ahora, el detalle de esto es que la extensión de la transformada de Fourier sobre LP solamente, o tenemos una fórmula solamente en este espacio, en esta intersección. Y bueno, aquí aparece la transformada coseno de Fourier y la transformada seno de Fourier, ¿sí? Y bueno, esto es por definición la transformada de Fourier y a eso le denotamos FP. Y bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Que para F en L1 intersección LP está envuelta una integral de Lebesgue que no es fácil de aproximar, ¿sí? Y fuera de LP, para funciones que no están en L1 intersección LP, pues el operador transformada está dado solamente como una sucesión de funciones, como el límite de una sucesión de funciones en la intersección, ¿sí?
En este sentido, uno pierde información y propiedades del operador que inicialmente se definió sobre L1. Sobre L1, esta fórmula es válida, pero ya fuera de el L1 intersección LP, pues ya no tenemos una representación integral de la transformada de Fourier, ¿sí? Entonces, ese es el punto esencial de mi plática, ¿sí? Y, de hecho, aquí por la teoría de Lebesgue, como voy a mencionar después, pues nada más nos dice que hay una sucesión de funciones que van a converger específicamente a un valor de la transformada de Fourier en un conjunto, exceptuando en un conjunto de medida cero, que además no conocemos, ¿sí? Bueno, entonces, pues básicamente, en matemáticas es usual estar tratando de generalizar conceptos sí, conceptos o los objetos matemáticos, pues, siempre trata uno de generalizarlos, ¿no? Entonces, siguiendo esa línea, pues lo que hacemos es generalizar el operador transformado de Fourier, que está definido en L1 y, bueno, en LP, a un espacio más grande de funciones, donde la expresión integral, pues ahora ya no es en el sentido del Lebesgue, sino en el sentido de la integral de Gensto-Kurzweil. Entonces, y bueno, esquemáticamente, pues es muy fácil de visualizar de lo que estoy hablando, de lo que voy a hablar. Tenemos este operador transformado de Fourier en LP o en L1, y luego, pues vamos a definir otro operador que va a estar definido en este espacio, que son el espacio de funciones de variación acotada. Aquí, este espacio son las funciones que tienden a cero al infinito y que son continuas. Y entonces lo que se prueba, o lo que se puede probar, es que hay un espacio que pues va a ser el espacio de la intersección de los espacios de este espacio de funciones de variación acotada con el espacio de funciones en LP. Hay una intersección no vacía y, bueno, es importante saber que este espacio no está incluido en este otro espacio. Entonces, efectivamente, tenemos un nuevo operador, tienen un dominio con una intersección, esos dominios, y a través de eso, pues podemos extender algunas de las propiedades de la transformada de Fourier clásica a través de este nuevo operador. Esa es la idea básica de esta plática, de esta charla y del trabajo que hemos venido realizando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se gana en algunos subespacios de LP menos L1? Bueno, lo primero, como dije, es que en este espacio, pues no tenemos ni siquiera una representación integral. Entonces, bueno, pero este nuevo operador sí tiene una representación integral.
Entonces, al menos en esta intersección, bueno, primero se tiene que probar que hay una estrecha relación entre este nuevo operador y este operador clásico en la intersección. Una vez que se tiene eso, pues entonces se heredan las propiedades de este operador al operador transformada de Fourier clásica, ¿sí? Entonces se tiene una representación integral, una continuidad de la transformada de Fourier, un comportamiento asintótico, o sea, lo que se llama el lema de Riemann-Lebesgue, y posiblemente una aproximación numérica para valores específicos. Sí, la integral de Lebesgue pues es una integral que no es fácil de aproximar numéricamente. Y bueno, aquí hay una generalización de un teorema de Lebesgue, que es básicamente derivar dentro de la integral. Que bueno, que no voy a hablar de eso. Bueno, entonces lo que sigue simplemente son algunos detalles relacionados a esto. Algunas menciones, bueno, para mencionar algunos créditos, hay que decir que el profesor Mendoza, de la Universidad Autónoma, Benemérita Autónoma de Puebla, estudió la transformada de Fourier en espacios, precisamente en el espacio de BB0, y hay lo mismo que el profesor Eric Talvila, de la Universidad de Alberta, en Canadá, perdón, de la Universidad de Fraser Valley, en Canadá. Y el profesor Talvila inició el estudio de la transformada de Fourier con la integral de Gensto-Kurzweil. Y definieron la transformada de Fourier sobre el espacio de funciones de variación acotada. Y como mencionaba antes, pues el espacio de funciones de variación acotada sobre R, que tienden a 0 al infinito, esa es la definición de este espacio, no está incluido en esta unión. Bueno, entonces, al definir esta expresión para f en las funciones de variación acotada, pero con la integral en el sentido de Gensto-Kurzweil, obtenemos un nuevo operador que tiene las propiedades, digamos que las propiedades adecuadas. Estoy viendo que ya tengo poco tiempo, ¿verdad? ¿Qué propiedades tenemos? Bueno, pues tenemos para el operador transformada HK, tenemos estas tres propiedades, A, B y C, una representación integral, continuidad de la transformada de Fourier, de la función transformada de Fourier, y se cumple el lema de Riemann-Lebesgue que nos dice que la transformada de Fourier, cuando evaluada en S, cuando S tiende a infinito, pues tiende a 0. Estas propiedades se cumplen para el operador, para este operador en todo su dominio. No es como la transformada de Fourier en el espacio clásico, LP.
esta propiedad del operador HK se cumple en todo su dominio. Bueno, pues entonces tenemos esta expresión y lo que está bien definida, se prueba eso. Y entonces, bueno, ¿qué más podemos decir? Entonces, bueno, la pregunta natural es, pues, ¿cuáles propiedades son comunes al operador, al nuevo operador, por decirlo así, y el operador clásico, FP? Lo que sucede es que, bueno, como ya había mencionado, pues la integración generalizada permite dar sentido a objetos matemáticos en una clase más amplia de funciones. Y lo que se puede probar es que eso implica nuevas, o se puede hacer algunas generalizaciones o tiene implicaciones en el comportamiento, o tiene implicaciones en poder deducir propiedades sobre el espacio clásico LP. Bueno, entonces tenemos el siguiente resultado. La transformada de Fourier en el sentido de Hensel-Kurzweil es igual a la transformada clásica FP sobre el espacio intersección, que consiste de la intersección de sus dominios. En la intersección de los dominios respectivos de estos operadores, los operadores coinciden. Entonces, bueno, doy la demostración. Si P es igual a 1, pues la integral de Hensel-Kurzweil contiene a la integral de Lebesgue. Eso quiere decir que si una función f es integrable en el sentido de Hensel, si una función es integrable en el sentido de Lebesgue, entonces también es integrable en el sentido de Hensel, y además los valores de las integrales coinciden, ¿sí? Entonces, bueno, pues simplemente es aplicar la teoría de Hensel para el caso P igual a 1. ¿Qué pasa en el caso de P igual a 2? Pues en el caso de P igual a 2, se tiene una sucesión FK que converge a una F que está en L2 intersección BB0, y con la convergencia en el sentido L2. Entonces, por un lado, esta función, este operador FHK va a converger a la transformada, va a converger al valor de la transformada en el sentido de Hensel-Kurzweil, a la transformada de esta función f, y por el otro lado, pues F2 va a converger a la transformada en el sentido clásico F2, ¿no? Pero como ambos coinciden en este subespacio, por lo que acabo de decir, pues entonces eso implica el mismo resultado para el caso de la transformada de Fourier sobre L2. Y lo demás, en otros casos, se sigue por interpolación, o dicho de otra forma, pues por esta descomposición de la que hablé hace un momento, pues ya se obtiene el resultado. Disculpe, profesor. Lastimosamente,
En este momento, por cuestión de agenda y de tiempo, debemos finalizar la ponencia del profesor Arredondo. Le agradecemos al profesor Arredondo su presentación e invitamos a cada participante a realizar sus consultas empleando la plataforma de UCR Global. Le agradezco a todas aquellas personas que nos acompañaron en esta sesión temática de análisis y probabilidad. Con esto finalizamos este bloque de análisis y probabilidad e invitamos a cada persona aquí presente a que continúe con la conferencia plenaria de la profesora Christine Lauter, para la cual deben unirse mediante otro link de Zoom. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias, profesor. De nada.